Buenas tardes, Perla. Buenas tardes, Nico. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ya nos ha dado los puntos Perla a tratar aquí en la sesión. Nico, te voy a contar de 5 a uno. Lo primero que quiero que hagas es decirme el peso energético de Perla. Quiero que me digas cuántas vidas de encarnación tiene y quiero que me digas si ves una interferencia. Y por último, déjame cortar el audio porque se escucha ruido. Y por último, quiero que me digas cómo ves su ambiente energético. 5, 4, respira profundo. 3, 2, 1. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Mira, yo lo primero que siento al percibir su nombre Ujú, es como si su nombre se abriera como algún tipo como de palito así que sale como con polen, como si como si su nombre significara algún tipo como de fertilidad ujú, o como de relación reproductiva, haz de cuenta. ujú, Yo observo Ira como de manera general su línea de existencia, cómo se va abriendo ujú, a partir de su nombre toda su concepción, y observo cerca de 48 vidas ujú, que están marcadas por una sucesión de actos, ¿cómo te puedo explicar? Continuos, ujú, pero tiene previo a eso otras 14 vidas que ujú, observo que son diferentes, que son como si fueran primigenias, ujú. y la característica que yo inmediatamente detecto entre la diferencia de unas y las otras es que en las primeras fue madre y en las últimas no ha podido ser madre. Em, y en su campo energético, irá en el sentido de sus interferencias, observo su interferencia es muy clara. em, Ella es como interferida por un tipo de entidad que se acerca a ella a través de unos tubos de metal muy grandes, y llegan a ella y bajan, y haz de cuenta que ella vendría siendo como, digámoslo así, como un tipo como de sala de parto todo su campo ella. Ella tiene un aspecto energético demasiado abundante, muy sano en el sentido de aprovechable, y observo que es muy sencillo embarazarla, gestarlos, los híbridos, sacarlos y retirarlos. Y haz de cuenta que su capacidad física, que ellos de alguna forma contribuyen en resanar, tiene una habilidad específica de la regeneración, haz de cuenta, pero es como si se concentraran pues en todo lo que es la zona de su vientre. Descríbeme morfológicamente esta entidad que está en su campo. La que se encuentra directamente en su campo es esta que baja como en este tipo como de nave o algo por el estilo. Ujú, Y es lo que entenderíamos como una versión como de pues como de un humanoide, como un tipo elfo, pero un elfo sin ninguna característica como de ropa, haz de cuenta. Em, sí, sí tiene forma así como humanoide, pero se mueve como muy arqueado de los hombros, y maneja esta relación como telepática con varias entidades similares, porque haz de cuenta que es todo un proceso. Esta entidad llega, coloca como el espacio. Hay otras como energías menores que trabajan con él, que por ejemplo la sostienen, la aprietan de las manos y de los hombros,
y empiezan como a realizar como este proceso de iluminación, porque todo lo hacen con una tecnología de luz, ¿Cómo se llama este humanoide? como Ubro, Ub- Ubru, Ubru. Ubru. Nico, ¿me permites hablar con Ubru? ¿sí? Ok. Ubru. Mm, ¿sí? Cuéntame qué es este lugar. Lo que entenderíamos como un centro de maternidad. Ajá. ¿Cuál es tu función? Mm, en todo caso, vendría siendo el partero. El partero. Ok. ¿Cómo es que Perla llegó a ese lugar? Mm, mm, tenemos registrada su frecuencia, su Ujú, energía. ujú, em, Caminamos con ella en sus transitares terrestres. ujú, Compartimos una relación, un contrato. ujú. ¿Qué es el contrato? En qué consiste ese contrato? Ella es madre de la mayoría de nosotros. Ok. ¿Y quién es el padre? Su fecundación es a niveles experimentales genéticos, pero la rama orgánica vendría siendo algo muy similar a mí. Ujú. ¿Y de dónde obtienen, bueno, esta información genética? De mí. Ah, ok. Entonces, tú eres el, el- En este momento soy de donde se toma el ADN para colocarlo. eres el padre. Dime cómo es el proceso para que Perla quede en embarazo. Es una gestión que se realiza en periodos de 17 días. Ujú, Lo primero que se hace es el contacto directo ujú, dentro de mi espacio y a través de la toma de muestras, en este caso específicamente de una porción que sería algo muy similar a tu médula ósea, ujú. de mis características energéticas, es traída a través de conductos que son, que son colocados en su vientre. Y dime, ¿cómo em, sabes el tiempo en que ella está lista para la fecundación? O sea, tomas la muestra y en qué momento dices, en ese momento ya está lista, esto energéticamente ya está listo para la implantación. Al grado en que nos encontramos de convivencia con ella, esto es más un ritmo que una planeación. Ujú. Es una característica que se ha venido repitiendo en lo que tú entenderías en una constante. No hay cálculo en este punto, Ok. pero digamos que tiene que ver con sus reacciones emocionales. Ujú, Su primer elemento que la hace estar alerta para esto ujú, es la incomodidad del ambiente. ujú. Al final, la reproducción termina por dejando en ella características mentales que la hacen desprenderse un poco de su realidad, Ujú, interactuar en la fantasía ujú. y rechazar de manera nivelada los constructos que la rodean, las personas. ¿Qué papel desempeña su pareja para ti? Su pareja es como un combustible. Ujú.
nos permite mantener sus niveles químicos adecuados. Esta perfecta relación en donde la pareja la mantiene plácida nos permite enfocarnos en el uso de su energía reproductiva. ¿Cuánto tiempo es de gestación energética para los híbridos que ella va gestando? Cerca de 15 días y 12 horas. 15 días y 12 horas. Y solamente se engendra uno o más en la misma gestación. Por lo general es uno, pero ha habido ocasiones que salen gemelos. ¿Cuántos híbridos ha dado a luz Perla en el periodo que están trabajando en colaboración tú y ella? No importa cuántas vidas, no importa, en todo el tiempo. Yo y ella Ujú, directamente, ujú. cerca de 386 híbridos. 386 híbridos, ok. Tuyos. Sí, ¿Todos vivos, se podría decir? en este momento, Ujú. no. ¿Qué sucedió? ¿Cuántos han vivido y cuántos no? Como toda especie que se manipula a través de la genética, Ujú, no todas las reacciones de los cuerpos son apropiadas. ujú, Ningún experimento ha llegado jamás a la perfección. La unión de las razas sigue siendo algo bastante nuevo, incluso para entidades que tú considerarías antiguas. ujú. La manipulación entre la especie es complicada. Así que en realidad no ha sobrevivido más de un 12% de aquellos. O sea, más o menos un 12%. Y en vidas anteriores, con lo que llamas o llamarías tu creador, tu padre, lo que sea, ¿cuántos ella gestó en el trabajo con él? Un promedio de 120 por existencia, 120 por él. pero la supervivencia y porcentaje era menor. Ujú, Por ejemplo, ujú. yo soy el único sobreviviente de la existencia anterior. O sea, ella es tu madre y al final de cuentas también es tú la que te provee de nuevos hijos. El concepto de madre y padre solo habita en tu mente. Claro, Conmigo tiene que ver más con el recurso genético. claro. Sí, pues, pero para que lo entienda, eh, Somos compatibles. ok. Entonces, en esta compatibilidad de estos 386, el 12% serían más o menos 46. ¿Cuántas entidades trabajan con ella ahorita en este momento presente del cual yo te estoy hablando? Directamente conmigo somos 7. Ajá, Las demás se han repartido en distintas zonas de maternidad. ok, Otras mujeres. ok. Entonces, tú trabajas con puras mujeres. ¿Qué características tienen o deben tener las mujeres que trabajan o colaboran contigo? Una característica primordial es el amor incondicional, ese concepto bien cimentado a través de la existencia humana como madres fructíferas, madres fuertes, madres con muchas capacidades. Esa capacidad única las hace entendibles y de alguna forma compatibles con otras especies al volverse energéticamente incondicionales también. Ujú, Esa capacidad nos permite ir engendrando ideas en sus existencias. Tuvimos que trabajar situaciones que estuvieran relacionadas con la energía,
pero también con la potencia de la energía maternal, Ujú. al punto en que entendiera que había criaturas que no solo eran físicas, que también requerían, pues, de la herencia, del concepto de dos que se unen para crear uno más, un proceso de, de continuidad. Al final de cuentas, a ver, esa parte de incondicionalidad, ¿tú la ves como esta parte sin restricción? O sea, en este amor que ella tiene sin restricción y sin límite, llegas tú o los tuyos a implantar ciertas cosas para que ella pueda gestar para ustedes. ¿Es así? Es algo similar el concepto que tienes en tu mente sobre el amor, sobre la maternidad, sobre este tipo de relaciones, en mi lenguaje se transforman en específicas características químicas, en situaciones que tienen que ver con aleaciones y compatibilidades. Digamos que en relación a lo que ella se convirtió, fue provocando el ambiente perfecto para volverse, digamos, una distribuidora de nuestra genética. Ok. En esta distribución que ella tiene contigo, ¿qué beneficios ella recibe al pues al estar contigo? En realidad vive vidas largas y prolongadas. Su característica primordial como abundante en energía es requerida mantenida a través de un proceso de regeneración importante. Uh-huh. No intervenimos a un punto de la acción, pero tenemos la condición de ella para poder manipular su pensamiento y crear hábitos saludables, situaciones que la mantengan, digamos, en el rango de el nivel equilibrado de energía. A ver, quiero que me digas qué situaciones puede ella padecer como algo como disfuncional, o podríamos llamarlo como una enfermedad, o como algo que llamara la atención en esta parte física al estar relacionada en esta forma de trabajo contigo. Sí, te escucho. ¿No me escuchas? Sí, Ah, entonces, por ejemplo, esa parte de insomnio es parte de la descompensación química. Tú me estás hablando de compensación y descompensación química que ella puede sufrir en estos embarazos o no. sí, sobre todo relacionado también con las sensaciones de experimentarlos Ujú. cuando su cuerpo o su ambiente se encuentra en lo que podríamos entender como características de tranquilidad, se hacen presentes sus síntomas energéticos, Ajá. ¿Qué otro síntoma me puedes comentar? incomodidad en los huesos, Ujú, dolores de cabeza y articulaciones, ujú, resfriados frecuentes sencillos, ujú, dolores en los pies, ujú, estreñimientos y diarreas. ujú. Eh, este agotamiento aparente, Sí, el desgaste energético es natural en este proceso. ¿cómo es el parto? Explícame el proceso de parto que llevas ahí en ese lugar. Es muy similar a lo que vendría siendo un desprendimiento de célula o una separación. Ajá. A nivel energético, ella y su campo se vuelven un vientre, un gestor, pero como no es expulsada el producto, sino separada, Ujú, llega un punto en que su energía se hincha al punto que hasta incomoda. ujú. Y es ahí donde el híbrido comienza como a crear la fisura que le permitirá salir y separarse. Es una copia, como una relación clonada, combinada entre la genética mía y de ella. Ok. Entonces, por lo general, ella dura
15 días, 12 horas en gestar y en procrear una entidad como tú. Cuando nacen, ¿qué es el proceso que hacen con esa criatura, con ese híbrido? Una vez que es desprendido, lo primero es observar su adaptación con el ambiente. Por lo general, en este punto mueren cerca del 25 al 30% de los híbridos. Su incapacidad de adaptarse revela la poca distribución de genética que adquirieron de la fuente, de ella. Ujú, No fueron otorgados los rasgos mínimos humanos que le permitirían de alguna forma acercarse a la existencia física ujú, o a la existencia energética activa, por decirlo de otra manera también, ujú, y son eliminados automáticamente. ujú, Aquellos que quedan, aquellos que quedan dependen mucho de su relación con lo que pueden encontrar directamente. ujú. Es un momento en el que están desconectados de nosotros, pero también entendiendo su proceso como algo que no existe en la fisicalidad. Ujú, Es un rasgo de ruptura emocional. ujú, Si lo superan, podrán entrar en un proceso de madurez y de crecimiento ujú. que será acompañado a través de la muestra y existencia en otro tipo de procesos como estos. Las luces pequeñas son otros híbridos que comienzan su desarrollo y ayudan en el proceso de la reproducción. ¿Cómo se alimentan? Directamente la relación fotónica que existe entre su cuerpo físico y su energía, Mm. lo que ustedes entenderían como la luz. ¿Cómo eligen cuando un cerecito de estos está listo para estar en otro lugar o que trabaje en otra sala de partos como esta? El proceso de maduración es obvio porque reciben características esenciales de la humanidad, Ujú. como el proceso de comunicación, de creatividad en el pensamiento y relaciones de liderazgo. Una vez que estas características se encuentran latentes, son separados para empezar sus propios procesos ¿Ok? ¿Cuántas salas como esta hay? en existencia, Sí. muchísimas. Mm. ¿Y todas pertenecen a tu especie? No, no necesariamente. Ok. ¿Colaboran con otras especies para hacer este trabajo? No, digamos que es un tipo de plantilla. Es una forma de aprovechar la relación humana y la genética. Ujú. Muy bien. ¿Algo más que me quieras comentar? No, Déjame con Nicolás. Nico, ¿cómo te sientes? bien, Ira. Ok, vamos a observar esta condición que ella tiene para ser implantada por estos seres. Quiero que observes en todas las vidas que hemos visto, primero las 48 y luego las 14, y me digas en qué se parecen o en qué se diferencian estas dos, las donde fue madre y las donde no fue madre. Y si donde fue madre está con estos y si donde no fue madre está con estos. Quiero que me digas eso. Haz de cuenta que ese tipo de, ¿me escuchas, verdad? Sí, sí. Ese tipo como de entidades, Ira, que de alguna forma también pues hacen esto de manera recurrente, estudian como los grupos de poblaciones. Ujú, Son seres que se mueven en estos como tipos de naves, en este tipo como de trabajos invisibles energéticos ujú, y exploran las relaciones humanas sociales y encuentran esos arquetipos perfectos de la madre, por ejemplo, en mujeres que viven existencias donde son abundantemente maternales, ya sea por tener muchos hijos o por tener cierta devoción a la ayuda o por estar concentradas como en el apoyo del prójimo y la crianza. Es que son como detectadas en un primer filtro. Después entran en el proceso de la manipulación mental
y energética, porque es llevar a la mujer hacia eso, en donde empiezan a trabajar los estatutos de la madre en niveles más amplios, Ira, como en procesos como de orfandad, por ejemplo, de muerte de hijos, de relaciones, por ejemplo, como madres de grupos, y es ahí donde empiezan como a manipular la estructura para que estas distorsiones, el aspecto maternal a través de las vidas, que es lo que pasó en las primeras y en las últimas de esas primeras, empiece como ella como a ampliar su sentido de ser madre de algo más. Y por ejemplo, en su caso muy específico, por eso es que estas entidades tienen también esta configuración como de elfo, es que ella empezó a sentirse como madre de duendes, como madre de criaturas de la naturaleza o algo así. Y en las vidas posteriores o en la vida posterior a esa sensación tan apremiante de sentirse como un tipo de madre de criaturas mágicas, ella accede directamente a participar activamente en ser madre de ellos en un sentido inconsciente mental, que es lo que pasa ya en las otras vidas. Toda esta potencia creativa y energética de la maternidad se transforma en una relación de maternidad energética, pero eliminando, no paulatinamente, de manera inmediata, las características de la maternidad en la fisicalidad. Ok, entonces ella en el fondo trae una programación muy fuerte de madre de la naturaleza, de madre de las criaturas de la naturaleza, una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, aquí este ser nos habla de una hibridación química, donde es un proceso molecular donde una sola hebra de ADN se unen para formar moléculas de doble cadena. A ver. Y esta unión depende de la agrupación de sus bases moleculares. Entonces, vamos a trabajar en esta parte. Primero, a ver, quiero que Perla empiece a identificar la forma en que sus moléculas van buscando hacer cadenas repetitivas, donde van buscando hacer cadenas repetitivas, donde ella empieza a abrir en formas complementarias sus procesos como de movimiento energético. O sea, es como un proceso complementario al movimiento natural de cada célula. Y dime cómo lo ves. ¿Me escuchas, Sí, Ira? sí. Ok, Ira, yo fíjate, lo primero que observo que, que despierta como en esta frecuencia es su relación directa con una necesidad importante de sostener. Es como si en este punto se liberaran o se desprendieran todos como sus apegos, pero Ujú. no sueltos de ella, se muestran. Y es como si en su forma más natural y de alguna forma el reflejo que ha hecho a través de esta convivencia, ella se vuelve como un tipo así como de medusa, Ujú. que tiene como muchos tentáculos con estos succionadores, y es como si ella intenta como mantener muchas de sus situaciones bastante apegadas a ellas y controlarlas de alguna forma, siendo madre de muchas de sus ideas, convivencias, relaciones, creencias en una relación inconsciente, Ira. A ver, quiero que empiece a transformar la forma en que ella va creando sus geometrías moleculares a través de las células y vamos a trabajar el carbono con hibridación. Quiero que transforme la forma en que ella asimila el carbono celularmente para generar órbitas que no sean tan acordes y que en un momento llegan a ser parte importante y primordial
de esta hibridación y quiero que empiece a transformarlo a través de la forma en cómo se generan los bastones a la hora de la curva de generar esta parte genética de la escalera genética del ADN. Sí, aquí es donde yo observo, Ira, que comienza como esta desfragmentación. Digamos que en el estado más inconsciente hay una parte de Perla que se ve satisfecha en un sentido almático y de creencia. Ella percibe que ha estado haciendo lo correcto. Y esta muestra, Ira, como esta exposición de cómo estas transfiguraciones y transformaciones de su cuerpo energético empiezan ahora en ella a reflejar toda esta hibridación, como si esa energía se regresara a ella, activan automáticamente su sentido de pensamiento y la ponen alerta a todas estas transformaciones. Entonces yo observo que este comando lo que hace es que despierta, de alguna forma, por así decirlo, la inconsciencia de Perla para traer todas estas relaciones energéticas equivocadas a un proceso activo y fijo. Y aquí hay como una contracción, como si del todo el estómago se le apretara, porque es como si hace, pues sí, obvio, como una conclusión de asco de todo lo que ha vivido en ella. Haz de cuenta que en su célula hay átomos y electrones y quiero que busque el electrón que va generando este desfase de carbono para inocularse con una energía externa. Quiero que lo haga a través de todos los electrones que han formado orbitales o órbitas híbridas que luego se van adhiriendo al ADN por medio del carbono de una forma como suplantación de su propia energía. Y quiero que empiece a trabajarlo otra vez en esa parte celular, citoplasma y ectoplasma, eliminando la forma en que la creencia de permitir la hibridación para gestionar o generar nuevas especies, mejores o peores, no importa, nuevas para ella cumplir con la satisfacción de ser madre, que es una creencia muy arraigada en el ser humano. Dime qué hace. Es como si ¿me escuchas, verdad? Sí. Es como si en este momento, Ira, se contraponen en ella dos versiones, una, digamos así, como intelectual, consciente, razonable, que empieza de alguna forma a activar situaciones químicas que están relacionadas con los aspectos ácidos. Ajá. También se muestran en ella una versión de ella que tiene que ver con la inconsciencia, el poco pensamiento, la imprudencia y la deliberada como decisión, que representa como la parte de sus químicos dulces o no ácidos, pues no sé cómo explicarlos, alcalinos es la palabra correcta, creo. Entonces estas dos versiones de la alcalinidad y la acidificación de ella empiezan a girar, y este giro, esta rotación que está creando su energía, empieza como a desfragmentar y a desprender cada uno de los procesos en los que ella se ha habido involucrada de genética y transformación de energía, y los separa, a todos como procesos individuales, y los pone así como delante de ella. Son como 400 así como espacios en donde ella divide todas estas experiencias energéticas en las que se ha visto involucrada, y luego delante de ella queda como esa versión ácida y luego atrás de ella queda como esta versión alcalina, y empiezo a ver cómo es como si ella hiciera un trabajo de desmenuzación, y a cada uno de estos espacios empieza a retirar esos excesos de procesos energéticos, quitando, una vez que se quitan las dos funciones, quitando, digamos así, la línea de vida energética que ella pudiera o no haber otorgado a cualquiera de esas criaturas. Quiero que empiece a transformar la estructura molecular que ha creado en segundo o tercer plano, que con esas moléculas de carbono que estamos trabajando, ella empieza a generar
componentes tanto de materia orgánica como inorgánica, minerales y todo, que van generando una descompensación en sus estados energéticos, físicos y biológicos, equilibrando las vitaminas, los minerales y los lípidos en esta forma. Y quiero que empiece a trabajar en esta parte de las glándulas, o sea, empezar a trabajar con el sistema endocrino, con la hipófisis, todo a nivel celular. Fíjate, cancelando la forma de entregar existencia a espíritus de la naturaleza para sentir que le dan capacidad, vida y forma a sus emociones, sentimientos y formas de existir. Sí, al final es como de una forma equivocada intentar relacionarse de manera objetiva con todo lo que la involucra, ¿no? O sea, desde personas, objetos, situaciones, acciones, siempre desde un enfoque como ella queriendo cuidar o englobar la situación, pero viéndose involucrada equivocadamente por procesos energéticos en los cuales ella pues no comprendía o no tenía dimensión de la afectación que pudieran haber llegado a su cuerpo por la forma en la que fueron vendidos, a través obviamente de la manipulación de la emoción, de su relación con sus sensaciones, de su relación con sus memorias. Entonces lo que yo observo que hace en este momento su parte mental es hacer una desfragmentación de todos esos procesos de decisión en donde ella activamente decía como sí o no ante la relación en lo que ella se relacionaba, y va como quitando láminas de decisiones equivocadas para empezar a colocar procesos de madurez importante en sus relaciones energéticas y genéticas, tanto preexistentes como en un futuro. Y también de las que tiene como en relación a los espacios, Ira. Y es una eliminación mental importante, porque yo observo que una vez que muchos de estos procesos mentales se borran, muchas zonas de su cuerpo empiezan como a reaccionar de una manera, no digamos totalmente diferente, pero digamos de una forma más holgada, sin tanto régimen, por decirlo así. Quiero que empiece a eliminar la forma de vivir el merecimiento, de vivir el sacrificio, de vivir la obligación a través de situaciones, fíjate bien, o de limitaciones, o de aceptación, o de sacrificio, o de dolor, o de entrega. Quiero que empiece a transformar todos los programas, transformando y eliminando votos, compromisos, lealtades, devociones, contratos y líneas en que tenga que renunciar a su cuerpo, a perder su poder por obediencia y por entrega. Es como esta forma en que su energía al final se ocultaba o se disfrazaba para poder mostrarse de una forma controlada hacia su entorno, pero siempre habitando como en estos estados de caos, en donde esta relación del hibridaje y de la reproducción la mantenían totalmente apática a sus relaciones sociales, incluso sus relaciones familiares, pero ahora observo que esas como láminas extras de presión se eliminan y todo su campo energético es como si se expandiera, pero al mismo tiempo de expandirse expulsa estos espacios que eran utilizados para tomar o manipular su energía. Observo que no es como que su campo solidifique, pero sí observo que sus límites energéticos se establecen como con mayor fuerza, y observo que su fisicalidad, en específico todas sus hormonas y glándulas, están cambiando las relaciones de segregaciones en su cuerpo. Quiero que empiece a fortalecer su estructura de vida en todos los planos. O sea, quiero que empiece en esta parte de los minerales, empezar a cancelar creencias de falta de apoyo. En esta parte de las vitaminas, empezar a transformar creencias de falta de amor, de falta de reconocimiento. En esta forma de las proteínas, empezar a trabajar acerca del autocuidado, de la autopercepción. Quiero que empiece a través de esta parte de los lípidos, empezar a generar una nueva estructura espiritual, y a través de los aminoácidos del ácido ribonucleico,
del ADN, empezar a reestructurar su energía espiritual. Y dime cómo lo hace. Lo hace Ira, ¿me escuchas? Sí, sí. Lo hace a través, fíjate, justamente de como de su poder interno que nos mostró desde el inicio de la sesión en su nombre. Es como si en este momento toda su energía, sobre todo la parte más abundante de sus energías químicas, empiezan a crear como estos, como, pues es que no sé cómo llamarlos, como pabilos, no son pabilos, como, también les llaman como, Pistilos. como pistilos, ajá, Ajá. exactamente, que están como llenos de un néctar químico que es ella. Ujú. Todo eso lo que está haciendo es crear como una regeneración a su experiencia, curando y transmitiendo, digamos, energías sanadoras a todas sus relaciones de existencia, eh, eliminando muchas de ellas, ir a limpiando muchas de ellas, cancelando muchas de estas experiencias y de alguna forma fungiendo como filtro y al mismo tiempo oxígeno para todo su proceso energético, como si ella a través de estos pistilos crea como un tipo también de respiración energética que le permite seguir limpiando características importantes. Y cuando estos pistilos terminan de liberar esto, observo como que florean. Y al florear, Ira, lo que están haciendo es abrir aún más las relaciones en el espectro de lo que es la conciencia energética para que ella pudiera de alguna forma, o pueda más bien de alguna forma, disfrutar aún más sus capacidades físicas a través del pensamiento. Quiero que empiece a transformar la forma en que ve la obligación para entregarse a sufrir en la forma de utilizar su energía para sentirse parte de algo en cualquier plano de existencias. Quiero que empiece a eliminar programas limitados que le van generando fronteras y limitaciones para manifestar creencias de otros o de alguna situación en su campo que le permiten establecerse en una forma de dependencia emocional, energética, física y biológica de otros seres, presentando situaciones nocivas para su propio cuerpo. Dime qué hace. Es como si en este momento, Ira, muchas de las versiones y personalidades que estaban como fracturadas por estas necesidades toman reacción y se coordinan. Al coordinarse estos procesos, tanto emocionales, mentales y físicos, también se coordinan obviamente las características de sus procesos energéticos. Por ejemplo, el proceso del razonamiento energético lo que le hace es tener una amplitud más grande de datos para la toma de decisiones físicas. Su procesamiento, digamos, cardiovascular le permite hacer que el movimiento de energía lumínica recorra su cuerpo para que de alguna forma se encuentre en equilibrio. El procedimiento de la zona como intestinal energética le permite limpiar y cambiar y transformar como situaciones que vengan externas a sus capacidades físicas y energéticas. Entonces, estas fracturas se reconfiguran, estos como paneles se corren y empiezan a hacer como visiones mucho más limpias de lo que es ella y su sistema. Y Uh-huh. termino a observar viendo cómo su energía empieza a crear como distintas fuentes y nuevas conexiones en estos nuevos campos que se están abriendo. Quiero que empiece a liberar su mente y su dependencia de alguna forma con cualquier entidad, con cualquier situación, con cualquier energía, en cualquier plano de existencia y en cualquier tiempo, para trabajar y colaborar para otros, para sentir que su campo es utilizado de forma productiva para la pues producción o reproducción de especies. Sí, yo observo que hay una parte de ella que empieza a gestionar esta calma. Esta calma está relacionada justamente, Ira, de su relación en el aspecto femenino, su zona energética sexual y su vientre, ¿no? Como que toda esta zona no es que como que, fíjate, para que no se malentienda, no es como que si recibe una recompensa después de un castigo, no. Tiene que ver más con la potencia y la capacidad que tiene esta zona para darle a ella la conciencia energética de quién es y cómo manejarse
y sobre todo todos los aspectos que están relacionados, por ejemplo, a la consecuente creación de sus pensamientos. Entonces esta parte es primordial que se trabaje aquí, porque al sanar y al cambiar los liderazgos emocionales de sus experiencias, ella es capaz de no desbalancearse o no carecer de equilibrio a la hora en que su cuerpo se gesta y a la hora en que su conexión con lo que es la humanidad se activa, digámoslo así. Quiero que empiece a reconocer su capacidad humana de liberación, de fuerza, para empezar a eliminar la forma de vivir los procesos de la mujer como algo que siempre dependen de otro, dolorosos, insatisfacciones, entregas, sacrificios, y quiero que empiece a accionar ahora su voluntad para vivir, para estar y para pertenecer, y dejar de vivir la programación de vivir para alguien o vivir por algo o tener un propósito de alguien más que ella lleva a cabo. Sí, es una relación perfecta, ir a lo que se crea entre sus sentidos hormonales, su relación de su sistema nervioso, su cerebro intestinal, incluso ir a estas venas o no arterias, que son conductos importantes de información interna. Es como si ya toda se sincroniza, Ira, de alguna manera. No necesariamente para moverse como un tipo de reloj, pero sí para entender que en relaciones de grupos y segmentos, ella ahora se encuentra establecida, digamos, de alguna situación organizada o positiva. Observo que su energía se va como asimilando cómodamente en su cuerpo, permitiéndole hacer un como tipo de restablecimiento o reinicio de sensaciones. Es como si a partir de este momento ella va a ir descubriendo poco a poco cómo nuevamente cada una de las cosas le afectan, y afectar no tiene por qué ser siempre negativo, sino afectar en el sentido de cómo es que ella mueve ese tipo de energías en ese tipo de relaciones, y la veo hasta de cierta forma activa en pensamiento, Ira, como si esta coincidencia energética le está permitiendo ampliar sus decisiones iniciales. Quiero que empiece a eliminar la forma de cederse energéticamente y quiero que empiece a equilibrar. Vamos a trabajar primero el meridiano del vaso, corazón, pulmones, y quiero que empiece también a gestionar su parte genital y sus pechos y su garganta. Sí, la relación que se crea directamente le permite hacer ese cambio de relación energética. Observo que cuando haces como esta fuente en este comando, en donde desde su zona genital creativa sube por toda la zona de su pecho hasta llegar a su mandíbula, y de su mandíbula a la zona de su cerebro, empieza como a crear en ella una regeneración que está relacionada, por ejemplo, a la pérdida energética, y en este punto no necesariamente como a recobrarla, sino más bien como a especializar sus residuos energéticos, como hacerlos más finos, más específicos, más enfocados en sus deseos propios. eh, Al final no tanto como un tipo de asociación negociante en ella misma, sino más bien como un acuerdo continuo y no transformable de autorrespetarse, de autogestionarse, de autocuidarse, de autoalimentarse, o sea, todos estos procesos en los cuales ella confirma nuevamente como su aceptación personal. ¿Cómo la ves ahora, Nico? Mira, yo la veo muy bien, Ira, la veo como muy radiante, la veo como si ha encontrado en su mente los pensamientos que ahora le permiten sentir paz. Observo que en su sistema no existe ningún tipo de prisa, la observo físicamente sana, y poco a poco, a través de esta eliminación, esta gran transformación que hizo, se va a ir adaptando incluso ahora a los silencios que irán apareciendo en su relación con el ambiente, Ira. Este cerecito, ¿cómo se llamaba? Ubru. ¿Lo ves por ahí?
No, Ira, no existe ya ningún tipo de relación genética entre ella y algún tipo de esta entidad. ¿Esta forma de estar relacionada con ese gran quirófano en esa gran nave existe o ya no existe? No, ya no existe. Ella ya no se autopercibe ni se encuentra en ese tipo de relación. A ver, vamos a ver aquí los puntos. Déjame ponerme los lentes porque luego cuando leo me brilla aquí esto. A ver, dice bruxismo. El bruxismo venía siendo como un resultado del sujetamiento y la fuerza que este tipo de parasitación o interferencia ejercía en ella. Obviamente, después de un tiempo, el trauma deja como un tipo de costumbre o consecuencia, pero solo a través de la no sensación ella va a ir liberando ese bruxismo. O sea, ya no le va a ser necesario a su fisicalidad y es una parte consciente que ella va a ir como entendiendo en qué punto puede irlo soltando ya. Insomnio. Formaba parte de esas mismas sensaciones. Agotamiento. Igual, Mareos. también, Migrañas. también residuo de todo este proceso como de gestación. Problemas digestivos. También, sobre Ana- todo porque se alimentaba para dos. miedos. Estos miedos, fíjate que están relacionados, Ira, con los aspectos emocionales que una mujer en su relación humana también habita en los embarazos, Ah, como estos procesos las mentales que se hacen gestaciones. de la Ajá. imaginación, ajá, como esta psicosis de embarazos. Ajá, ok. Ujú. Eh, bueno, los sueños ya vimos que era. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física que está aquí atenta con nosotros, Perla. Sí, le dice, me da gusto sentir que podemos acceder a estos aspectos de paz de una manera importante. No brillamos menos por no ser algo o ser más que nada. Mm, Disfrutemos de nuestro cuerpo, disfrutemos de nuestra relación y amemos de verdad. muy bien. Nico, ¿estás listo para regresar? Sí, Ira, Uh, desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectado de todo y de todos. Regresas donde está tu vida, donde está tu respiración. Respira profundo, sientes tu cuerpo, cómo se revitaliza con tu propia energía y te sientes bien, tranquilo, relajado. Y a tu ritmo abres tus ojos. ¿Cómo te sientes? bien. ¿Te fue bien? Ok, ahora sí, Perla, conecta tu micrófono, por favor. Listo. Listo, ¿sentiste algo durante la sesión? Pues realmente no, Ajá. no, estuve muy atenta, pero que sintiera algo, pues no, la No, verdad. ok, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se presenta tu etapa de metabolización y la pregunta es si tú vas a permitir que la sesión sea pública o no. No, No, ok, muy bien. Entonces, ni con cara tapada. sí, con cara tapada sí. Ah, con cara tapada, sí, muy bien. Entonces vamos a cortar la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Perla. Gracias, Nico. Y no se olviden entrar a nuestra página web www.irasemahipnosis.com y ahí pueden suscribirse a todas las redes sociales, mandarnos correos electrónicos a info@irasemahipnosis.com o al WhatsApp más 52 479 204 4973. Vamos a cortar la grabación. Bye.